¿Qué dice entonces Éxodo capítulo 21 en cuanto a el matrimonio del siervo? Alguien lea por favor Éxodo capítulo 21 versículo 3 y 4. Alguien lea por favor. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Versículo 4. Si su amo le hubiera dado esposa y ella le hubiera dado a luz, ¿a quién? Al siervo. Hijos o hijas, la esposa y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Qué quiere decir eso? Si el siervo entraba solo a la servidumbre, es decir, soltero, y el amo le da una esposa. ¿Cómo que le da una esposa? ¿También era sierva? Perdóneme. También era sierva. Bueno, también era sierva. En la escritura, en cuanto a la relación de hijo y padre, y en cuanto a la relación de esposo y esposa, hay un aspecto que no se tiene muy en cuenta, pero es muy importante. Y es que la relación de hijo y padre es una relación equivalente a la relación de siervo y amo. El hijo es un siervo del padre. En la escritura el hijo no puede ir si el padre no permite. En la escritura el hijo no puede venir si el padre no permite. En la escritura el hijo no puede hacer si el padre no le permite. Y en la escritura el hijo no puede dejar de hacer si el padre no le permite. Acordémonos que el Señor Jesucristo dice en la parábola, había un padre que tenía 2 hijos. Y dijo a uno de sus hijos, ve y haz aquello. Y el hijo le dijo, sí, iré, pero no fue. Le dice al segundo hijo, ve y haz aquello. Y ese hijo dijo, no iré, pero sí fue. Luego pregunta al Señor Jesús, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Entonces el Señor Jesús legitima el dominio, la autoridad que tiene el Padre sobre el Hijo. Y ese dominio, autoridad, es un dominio servil. Ahora, preguntémonos, ¿ese dominio es un dominio eterno, perpetuo? De ninguna manera. Segundo, ¿es un dominio entonces que no admite ninguna redención? De ninguna manera hay una redención. La pregunta es, ¿cuándo el Hijo es redimido del Padre? El Hijo es redimido del Padre en 2 formas. La primera, cuando se casa, y la segunda, cuando es mayor de edad. En la Escritura, ¿cuándo el Hijo puede ir ya al ejército? Cuando ha cumplido una edad. En la Escritura dice cuando cumple los 20 años, es decir, es considerado ya un hombre liberto, un hombre redimido. En la Escritura, ¿cuándo un hombre puede pagar el impuesto del templo? La moneda, como cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ve a pescar y cuando saques el pez, del pez habrán 2 monedas, paga con una el impuesto mío y con la otra el impuesto para ti. ¿Cuándo un hombre tiene edad para pagar ya su impuesto? Cuando tiene 20 años. Entonces el Hijo es redimido. La servidumbre no es perpetua, hay redención y por lo tanto puede casarse y la ley lo protege. Entonces veamos ahora, dice, si entró solo, solo saldrá. Si estaba casado, entonces su esposa saldrá con él. Cuando el hombre viene entonces a ser siervo, ¿por qué viene a hacerlo? Por una deuda. ¿Para qué la servidumbre? Para que pague su deuda. Es decir, para que se demuestre que es un hombre ¿qué? Libre. Si no paga la deuda, no demuestra que es un hombre libre y responsable. No demuestra que tiene calidad moral. No demuestra que tiene temor de Dios. Porque el mandamiento dice no robarás. Tienes que pagar. Por lo tanto, si no pagas, entrarás en servidumbre. Eso hablábamos el mes pasado. Tienes que pagar. Si cuando entres a la servidumbre para pagar y el monto de tu deuda es de cierta cantidad, no servirás el número de años, sino aquel que equivale a el precio de tu trabajo para pagar la deuda. Si tu deuda es de 100 y por lo tanto para obtener 100 tienes que trabajar tanto tiempo, pues no trabajarás un día más, porque entonces ya serías ahora sí un esclavo. Primero, por lo tanto entonces la servidumbre es temporal.
Y si pasan 7 años y todavía no has terminado de pagar, saldrás libre. Aún así. Porque el único dueño absoluto de tu vida es Dios nuestro Señor. Entonces, si un hombre entra solo, pues sale solo. Por lo tanto, si un hombre entra casado, preguntémonos, ¿quién le dio esa esposa? Si entra casado. O si trae, él se casó solo. ¿Yo? Ya trae la esposa con él. Por lo tanto, puede salir De las dos. con la esposa. Pero si entra soltero, ¿quién le da la esposa? El amo. Entonces vamos al libro de Génesis otra vez. Vamos a dejar la marca ahí en Éxodo 21. Y ahora lo levanto. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Gracias, hermano. Génesis capítulo 2. Versículo 18. ¿Cómo es? Alguien léalo, por favor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces lo hemos dicho ya varias ocasiones, hemos citado ya varias ocasiones este pasaje. Ahora preguntémonos aquí con respecto a esto. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? ¿No es bueno para qué? No es bueno para qué. Y no es bueno por qué y no es bueno para qué. ¿No es bueno por qué? No es bueno por qué. Porque está incompleto. Y entonces, ¿para qué se le da a la esposa? ¿Para qué? Para que sea ayuda idónea. Es decir, el hombre solo no está completo, necesita una ayuda. No está completo, necesita ayuda. Dice, ¿cómo no está completo? Le falta la cabeza, le falta un brazo. No es que no esté completo en la esencia de lo que hace ser a un ser humano. No está completo, entonces, ¿para qué? Dice, le haré una ayuda idónea. ¿Para qué no está completo? Para hacerla el mandamiento, la obra de Dios. Y el mandamiento, la obra de Dios es ¿cuál? Tome poder, dominio, sojuzgue la creación, multiplícase, llene la tierra, tomarás dominio sobre todo animal. No estás completo, no puedes, necesitas una ayuda. Pero hay algo interesante que el Señor no le dice a Adán, como no estás completo, mira a ver qué haces. ¿Verdad? Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque no está completo. Entonces Adán, mira, este es el Edén, y más allá del Edén, pues hay más tierra. Mira, quédate aquí, sal del Edén, mira qué haces, porque necesitas algo. ¿Es eso lo que hace el Señor con respecto a Adán? ¿Qué hace el Señor? Dice, yo le haré, yo voy a proveer una ayuda idónea. Entonces, ¿por qué no es bueno que Adán esté solo? Porque no puede él solo, de manera óptima, no es que no pueda en alguna medida, lo que no puede es de manera óptima. ¿Cuál es la diferencia? En hacer algo bien y en hacerlo óptimamente. Óptimo, optimus, del latín, muy bueno, mejor, óptimo. Entonces, no es que Adán, ¿cuál es la tarea que tiene? En 2 palabras, producir y cuidar. Producir y cuidar. No es que Adán no pueda producir y no pueda cuidar. Ya he demostrado que en alguna manera produce y cuida y toma dominio cuando le da nombre a los animales, ¿verdad? Pero dice, sin embargo, no se halló, no se encontró ayuda óptima para que cuide y para que proteja y para que se multiplique y para que produzca mejor. Es decir, no solamente porque 4 manos hacen más que 2, sino porque no está motivado para hacerlo, porque no tiene visión de futuro. ¿Para qué produzco y guardo si los hijos de otro van a comer o si nadie va a comer? Acordémonos que en el libro de Eclesiastés dice, el escritor, dice Salomón, dice, una cosa fea he visto, un hombre que produce mucho, que Dios le da mucho, y sin embargo no deja herederos. Es una cosa fea, es una cosa no muy buena. ¿De qué vale tanto esfuerzo? Entonces, de alguna manera el hombre tiene que buscar herederos, procurarse herederos, ya sea en la Escritura, la relación de padre a hijo, es una relación en donde está implícita una herencia.
Pero entonces la relación de padre e hijo está dominada por un pacto, de tal manera que el hijo del padre no es necesariamente el que sale de sus lomos, por decirlo así, el que sale de su cuerpo, es decir, no es una relación de sangre, sino que el hijo es el que hereda. ¿Me voy a entender? El hijo es el que hereda, el hijo es el que por la relación del pacto dice, tú entras a una relación de siervo para conmigo primero, para que demuestres que eres capaz y para que aprendas, y entonces sí te daré herencia. Pero la herencia es para que continúe la herencia en manos de la familia, en manos de ese hombre, para que sea cuidada, para que pueda cumplir bien la misión de Dios, para que pueda cumplir el producir, el multiplicarse y el cuidar. Entonces por eso el mismo Padre le provee de una mujer, por eso mismo Dios le provee de una mujer, para que pueda cumplir su responsabilidad de cuidar y de tener el jardín del Edén, en este caso la herencia. Por eso la relación de padre e hijo no está determinada por la sangre, no necesariamente el que nace en la casa es hijo, heredero, sino el que padre ve que es cumplidor del pacto, que es responsable. Por eso nosotros, aunque no seamos hijos de sangre del Señor, somos hijos por Él, por adopción, pero hijos legítimos, con derechos de herencia. Por eso el Señor nos llama que somos coherederos juntamente con Cristo del reino. ¿Me explico? Entonces el Señor, en términos de la herencia de Adán, y la herencia de Adán es ¿cuál? Primeramente una finquita que se llama, un ranchito que se llama el Jardín del Edén, y luego para tu descendencia el mundo entero. En términos de cuidar esa herencia, dice, no es bueno que esté solo, porque ¿qué va a hacer con la herencia? Primero, ¿quién va a heredar? Y segundo, ¿quién va a cuidar y seguir con lo que herede? ¿Me explico? Tienes que buscar un heredero. Tienes que buscar un heredero. Ahora, vamos en ese sentido a Génesis, continuamos en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Alguien léalo, por favor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces dice, el Señor se le aparece y le dice, no tenga miedo porque yo soy su escudo, yo lo protejo. ¿Por qué dice eso? Porque la Escritura dice que cuando Abraham salió a su casa de Ur, dice, fue a morar en donde a Canaán, y dice, y el cananeo vivía ahí, moraba ahí. Es como se dice, mire, el Señor te llevó a tal ciudad y ahí estaba el cartel y la ganga esta otra, y la pandilla de no sé qué, y la banda del carro rojo, y la banda de los malosos, del sangre negra. Ahí vivía el cananeo. Si Abraham, tienes una mujer bonita, te van a robar, te van a matar. Abraham, tienes unas ovejas, ahí te van a robar. Vives entre los paganos, entre los malos. ¿Qué cosa? Entonces el Señor le dice a Abraham, no temas. Yo soy tu escudo. Yo soy el que te cuido. Tu galardón. Pero para estos días Abraham ya había perdido la confianza en Dios. De alguna manera. ¿Por qué? Porque no tenía ¿qué? Heredero. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque vive aburrido. Bueno, sí, también, ¿no? Tiene una cara de soltero que no puede con ella. ¿Por qué dice así? Pues no es soltero. ¿Cómo más? Claro. Pero no es solamente eso, sino que el hombre es creado en función del futuro. Es decir, es creado en función de la esperanza. Esperamos la patria celestial, ¿verdad? Esperamos la resurrección, nuestra esperanza. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto hay esperanza también. Esperanza de la herencia. Otra vez, ¿de qué le vale al hombre tanto trabajar si no hay quien lo herede?
Dice, y eso es una locura. Eso también es vanidad, dice Salomón. Abraham expresa ahí entonces delante del Señor su sinceridad. Dice, Señor, tú eres mi escudo. Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Fíjese que hay una teología que le dice a uno, cuando usted ore no pida nada. Ya Dios sabe que le va. No. Uno puede pedir respetuosamente lo que el Señor le ha prometido. Por supuesto. ¿Acaso el Señor Jesucristo nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día? ¿Acaso no nos provee el Señor, no promete provisión? ¿Acaso no pedimos perdóname? ¿Acaso no entonces promete el Señor perdón? ¡Claro! ¿Acaso no dice Juan, sabemos que tenemos lo que pedimos porque pedimos según su voluntad? Tenemos esta confianza delante de nuestro Señor. ¿Acaso no dice Santiago, vosotros no tenéis porque no pedís? Y cuando pedís, pedís mal, porque pedís para vuestras pasiones, amigos del mundo, en lugar de ser amigos de Dios. Bueno, entonces Abraham en cierta manera pierde, no totalmente la fe, pero está desconcertado Abraham. ¿Qué me has de dar? ¿Tanto tiempo ha pasado ya? Siendo así que ando sin hijos. ¿Y el mayordomo de mi casa es de Damaseno Eliezer? Porque claro, ¿quién era el hombre de su confianza en su casa? Eliezer. ¿Qué estaba pensando Abraham? Me va a tocar dejarle todo a este. ¿Pero por qué estaba preocupado Adán? Porque Eliezer no es de él. Por eso lo llama ¿cómo? Damaseno. Dice, ese Abraham era un racista. Le tenía odio a los de Damasco, a los de Siria. Porque algunas personas entienden el pacto de Dios en términos de racismo. Entonces, yo a este hermano lo quiero porque se ve así, WhatsApp, tiene los ojos así, se parece a mi papá, se parece a mi mamá, somos del mismo rancho. Cuando el Señor nos amamos los unos a los otros en términos del pacto. En términos del pacto es de los hijos de Dios mismos. ¿Me doy a entender? Entonces Abraham no habla aquí como un racista, o como un regionalista. A mí no me gustan los del sur, o los del norte, o los del occidente, o los del oriente, o los de tierra fría, o los de tierra caliente, los de la costa, los de la montaña. No es por ser de Damasco el hombre, sino porque no es del pacto. Dice, por eso ese Damaseno. Jehová, ¿qué me has de dar siendo así, quedando sin hijos y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer? Versículo 3. Siga leyendo, hermano, por favor. Dijo más Abraham. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¡Un esclavo! El que tiene que ser heredero es uno ¿qué? Libre. Entonces, un hijo es visto como un siervo hasta tanto que no es ¿qué? Mayor de edad. Si es mayor de edad, es decir, si es un hombre maduro, tiene que ser ya tratado como un hombre libre. ¿Cómo se sabe que un hombre es maduro? Leyendo también Génesis capítulo 2. Porque es un hombre moral, mental, físicamente ya capaz y porque demuestra su capacidad cuando actúa como un hombre libre tomando dominio de lo que Dios le ha dado y es productivo. ¿Me doy a entender? Es mental y físicamente capaz y porque toma dominio de lo que Dios le ha dado y por lo tanto demuestra que es una persona madura. Y porque llama las cosas como Dios las llama, según Dios las ha hecho y las ha llamado. Es un hombre maduro, porque habla según Dios nuestro Señor. Por lo tanto, ya puede ser considerado que puede salir en libertad. Mientras tanto, es un siervo y por lo tanto el padre no le va a dar mujer, porque no es todavía maduro. No demuestra madurez mental, moral, emocional, intelectual. No demuestra madurez teológica. ¿Cómo madurez teológica? Porque sabe responder todas las preguntas que hace Berkov al final de cada capítulo de la teología sistemática. No, madurez teológica es porque sabe llamar a Dios quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para él. Conoce a Dios nuestro Señor. Por eso Abraham está preocupado. Dice, ese Damaseno es esclavo, es el siervo. No está hablando de que Abraham a propósito o pretendiendo Abraham ser Dios lo tiene bajo esclavitud, sino que es un siervo, tiene mentalidad de siervo. Anda, ve, mira, oye, piensa como siervo. Que no tengo confianza de que él sea el heredero, porque ¿qué va a hacer con todo? Lo va a malgastar. Acordémonos de los hijos, de los dos hijos en la historia del hijo pródigo. ¿Qué hizo aquel hijo que dijo, deme mi herencia? Se la malgastó. Cuando viene de regreso, por eso el otro hijo reclama, dice, este se lo gastó todo con las mujeres. No demostró ser un hombre maduro. Se lo malgastó todo, no invirtió, no cuidó.
¿Cómo lo vas a recibir otra vez como hijo? ¿Por qué? Porque viene arrepentido. Es decir, demuestra que aprendió, que tuvo madurez porque se arrepiente. Por lo tanto, tiene redención. Sí, sigamos leyendo, por favor. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo que será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham, no te preocupes, sí tendrás descendiente hijo. Sí tendrás descendiente hijo. Ahora, saltemos al capítulo 17. Perdón, el capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Finalmente el Señor le dio el hijo a Abraham, Isaac, el heredero. Y creció el niño y fue destetado. E hizo a Abraham grande banquete el día que fue destetado Isaac. Entonces fíjese, Isaac acaba de cumplir un paso en su proceso de madurez. ¿Cuál es el paso que acaba de cumplir? ¿Cuál es el periodo que Isaac se acaba de graduar? Le dieron su gorrito de graduación, le dieron su toguita, le dieron su diplomita. ¿De qué se graduó Isaac? De la teta, de bebé, ya no es bebé, ya está destetado. Esa es su graduación, dice la Escritura. El día que lo destetó, se graduó. Fíjese que hay una celebración, una fiesta. ¿Por qué Abraham se pone feliz y llama, invita a gente y está feliz? Porque Isaac está en el camino de la madurez. Entonces los hebreos culturalmente, ¿a qué edad destetaban a los niños? Por ahí a los 3, 4 años los destetaban. Si ya no depende tanto de la mamá. Ya no es un niño de la mamá. Tiene 30 años y es un niño de la mamá. Todavía tiene teta. O sea, ¿qué le vamos a hacer fiesta? No es un adulto. ¿Y cómo se sabe que no? Porque la mamá lo manda, la mamá le dice, la mamá... Es la mamá, mami. ¿Quién me lava la ropa a mí? ¿Quién? Mamá. Pues mamá. Está todavía pegado a la teta. Pero eso es lo que quiere decir mamá, lingüísticamente. Por eso en casi todos los idiomas del mundo la palabra mamá tiene esos mismos fonemas, o esa misma expresión de la M con la A, porque es recordar todavía a la mamá. ¿Me doy a entender? Recuerda su tierna edad, cuando todavía no había dado los primeros pasos en la madurez. Pero Abraham hace una fiesta, porque este es llamado a ser heredero. El primer paso es que ya se desteta. Entonces vamos en Génesis capítulo 21, versículo 8, versículo 9, por favor, hermano. Siga leyendo. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba, y la palabra es fuerte ahí, se burlaba. Quiere decir, lo maltrataba. Lo maltrataba. Es algo horrible. ¿Por qué? Porque nuestro Señor escogió como heredero a Isaac. Es decir, esa obra tan importante para nuestro Señor, que es el dominio sobre la creación, y que en su simiente sean benditas las familias de la tierra, y que en su descendencia sean benditas las naciones de la tierra, estaba siendo menospreciada y en peligro incluso su vida, porque si es capaz de burlarse de esa manera y de rebajarlo, es capaz de matarlo. Acordémonos de Caín y Abel. Es algo feo que está pasando acá. Lo que debía ser una celebración y que todos participaran de la celebración. ¿Qué pasa entonces? Versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces Sara habló a Abraham y le dijo, echa a esta mujer con su hijo de acá. ¿Cuál es la razón que da? La razón no es fundamentalmente que se burla del niño. Esa es la razón, digamos, dispositivo. Esa es la gota que rebosa la copa. Pero la razón fundamental, la razón dispositivo, o sea, dispositivo es lo que finalmente hace que explote la carga. Finalmente, pero la voluntad que hay detrás para que explote la carga, la razón fundamental para que explote la carga,
es que este no puede heredar en la casa. Este no puede ser heredero. ¿Por qué no? ¿Porque es hijo de una egipcia? ¿Es cosa de racismo otra vez? No, no demuestra el carácter de Dios. No demuestra madurez. No demuestra madurez porque no respeta lo que Dios ha dado. No demuestra madurez porque no respeta lo que Dios ha dicho, lo que ha mandado. ¿Me doy a entender? No respeta que es capaz de cuidar, de reproducir, de aumentar. No demuestra que es capaz de ser digno del reino de Dios y de su justicia. ¿Me doy a entender? No demuestra, por lo tanto, expúlsalos de la casa. Mire que el pensamiento de Abraham es de Sara es de largo plazo, de futuro, de la herencia. ¿Quién va a cuidar todo? Versículo 11 y 12. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, causa de su hijo. Grave en gran manera, que Abraham dijo, bueno, y si los echo de la casa, ¿quién los va a cuidar? Una mujer con su niño. Dice, no, tranquilo, está el departamento de cuidados familiares y de rescate al menor y el de bienestar familiar. ¿Quién va a cuidar? Los mando con la hermana o con la tía o con la madrina, ella cuidará. No, los echó al desierto. Abraham le duele en el corazón, está en peligro la vida. Pero fíjese la fidelidad de Sara para con Dios. Ahora, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada la descendencia. Y el versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Eventualmente haré de él una nación, los cuidaré. Pero el heredero de la casa, oye a tu mujer. El heredero de la casa es Isaac. Pues otra vez pensar en términos de herencia. Entonces creció Isaac y tuvo edad. Como dicen en Latinoamérica o dicen en España, ya tuvo edad de merecer. Es decir, tuvo edad de casarse. Entonces vamos a Génesis capítulo 24. Desde el versículo 1, hermano, por favor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Seguramente era el que le había mencionado antes, que era Eliezer. pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Hasta ahí. Esta es una forma eufemística, eufemismo. Eufemismo quiere decir una manera suave, elegante, de decir algo que gráficamente sería muy fuerte. Entonces ponerla en español, en nuestro idioma, la palabra testigo o testimonio viene de la palabra testículo. Testimonio, testigo, viene la palabra testículo. Porque el que juraba, el que prometía algo, que va a testimonio, una de las maneras de comprometerse ritualmente era poner las manos en el testículo o en los testículos de aquel ante el cual juraba y le prometía. En otras palabras, juraba por qué cosa, por su herencia. No escribí la palabra herencia. Por la herencia. Por eso era una falta muy grave, según la ley bíblica, magullar los testículos de un hombre. Una falta gravísima, porque es atentar contra la herencia de Dios nuestro Señor. Por eso en la Escritura es sinónimo de desgracia la infertilidad. Por eso sinónimo en la Escritura es sinónimo de bendición de Dios la abundancia, de herencia, de hijos. En los términos del nuevo pacto, en los términos bíblicos, acordémonos, la herencia no es en términos genéticos, sino en términos del pacto. Por eso entre los cristianos se multiplicó después, en el primer, segundo, tercer siglo, la cantidad de niños que los cristianos adoptaban como hijos suyos, entendiendo la herencia bíblica, como sus hijos legítimos. Incluso los romanos, estaba escuchando a César Vidal y habla de la adopción. Dice que la adopción en nuestros días es
para una pareja que no tiene hijos. Pero en el mundo romano, por ejemplo, cuando un romano acaudalado tenía hijos estúpidos, Exactamente. adoptaba a alguien que fuera inteligente para que Claro. fuera con herencia y Claro. hijos torpes, no Claro. desperdiciaran. Por eso muchos, incluso Claro. emperadores, Trajano creo, Eran y adoptados. otros fueron adoptados. Claro. Claro. Ah, entonces Abraham le dice, pon tu mano bajo mi muslo, que es un eufemismo para decir pon tu mano y sé testigo. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos. y Te de haré la tierra, jurar, te juramentaré, prométeme delante de Dios. ¿Qué cosa? que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces, le dice el Señor a Abraham, yo te daré una descendencia incontable. Pues aquí los que estamos sentados somos descendientes de Abraham. Dice, ¿cómo? Con razón la nariz tiene cara de judío. No. Somos descendientes de Abraham según el pacto. Porque otra vez los herederos son según el pacto, no según la genética. Somos hijos de, en Cristo, hijos de Jesucristo, somos hijos de Abraham. Somos hijos del pacto. Fíjense que por nosotros Abraham le hace jurar a Eliezer, por su herencia, por su descendencia. ¿Me doy a entender? Por Cristo mismo, que es descendiente de Abraham, como hombre, hijo de María, hija de David, en fin. No tomarás para esposa de mis hijos de las hijas de los cananeos. No tomarás de ella. ¿Qué es lo que quiere Abraham para cuidar su herencia? ¿Qué es lo que quiere Abraham para su hijo? Que sea una ayuda, ¿qué? Idónea. Esa es la preocupación del padre, esa es la preocupación del que se casa. Que sea una ayuda idónea, dice nuestro Señor. Le haré una ayuda idónea. Es decir, una hija del pacto mismo. Que tengan una misma mente. Te haré jurar. Entonces preguntémonos. ¿Quién le provee de esposa a Isaac? ¿Quién provee de esposa para Isaac? Dios. Y bueno, ¿y cuál es la autoridad delegada que pone Dios para que esa autoridad le dé esposa a Isaac? Su padre. Es el padre el que le da esposa. ¿Cuál fue ese procedimiento para la esposa? ¿Cuál fue el procedimiento? Eleazar fue a conseguir a Mesopotamia. Y entonces, Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ahora vamos al versículo 12. Llegó Eleazar a buscar la esposa. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Este era un verdadero hombre fiel a Abraham. Y conocía muy bien a Abraham, y conocía muy bien a Dios. Básicamente, ¿qué dice el Señor Dios? Ayúdame a ver una mujer sabia, prudente, discreta y misericordiosa. Y sabré que esta es la mujer para el hijo de mi siervo. Déjame ver que es así, sabia, prudente, discreta, misericordiosa, temerosa de ti, hospitalaria. Fíjense que los mismos virtudes o requisitos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, elígete que hayan obispos, diáconos, pastores, y que cumplan estos requisitos, que sean sabios, que sean prudentes, que sepan cuidar bien su casa, que sean hospitalarios. Esos son los que pueden ser obispos, esos son los que pueden ser diáconos. Aquí Eleazar dice, si cuando yo venga con los camellos de este viaje y viene una muchacha, ¿a qué hora venían las mujeres? Generalmente eran las mujeres o los esclavos los que venían por agua. ¿En qué consistía venir por agua? En el oriente la mujer generalmente se ponía el cántaro aquí en esta cosa que les dio nuestro Señor a las mujeres para que pongan el cántaro, los hijos, ahí para que pongan la olla, o la traían sobre la cabeza caminando.
muy pesado, de barro, de cerámica. Y luego tenían que descender, porque los pozos generalmente tenían escaleras para descender por las escaleras del pozo y llenar de agua. Y luego subir con el cántaro, la cadera y en la cabeza y en el calor del desierto. Y luego caminar hasta la casa y volver nuevamente y hacer la misma operación muchas veces. Entonces dice Eleazar, si todavía con un trabajo de esas pobres muchachas yo le digo a una dame de beber, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Y luego yo le dijere, también dale de beber. Y ella dijere, también dale de beber a tus camellos. Es decir, que ella misma baje y otra vez llene para un camello. Y luego baje y llene para otro camello. Y luego baje y llene para otro camello. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es decir, una mujer sabia, prudente, discreta, hospitalaria. Recuerda que decíamos que la ley sirve para tres cosas, Justi, Santi, y para el dominio. Es decir, una mujer que demuestre que es santificada. ¿Me doy a entender? Ese es el criterio. Ahora, versículo 17, alguien lea por favor. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Ahora demuestra ser humilde, no solamente la de comer, sino que le ruega y le dice, Señor mío, bebe. Compasiva, amable, versículo 19. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acabe. También demuestra que es trabajadora, esforzada. ¡Wow! Versículo 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Estaba maravillado de ella. Fíjese que cuando Adán vio a Eva, dice que esta sí es maravillado, hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, esta sí es ayuda idónea para mí. Entonces Eleazar dice, esta tan esforzada, trabajadora, amable, compasiva, humilde, discreta, prudente, sabia, tan santa, el Señor me la dio. Versículo 22. Y sucedió que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le presentó un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes para sus manos que pesaban 10 ciclos. Ella le dijo, ahora sí págame, porque no crea que le va a salir gratis. No, ¿qué hizo el hombre? Le dio. Ahora, dice le dio medio ciclo. El ciclo equivalía más o menos a 12 gramos de oro. 12 gramos de oro, es decir, le dio un pendiente. Generalmente el pendiente no era que se ponían las mujeres en la oreja, sino en la nariz. La mujer oriental o la mujer del Medio Oriente se ponía un pendiente principalmente en la nariz. De medio ciclo, de 6 gramos de oro. La onza de oro hoy día cuesta unos 2.300, por ahí está, $2.200. Una onza. 6 gramos es la quinta parte de una onza. Entonces son como unos $450 sin contar la mano de obra del pendiente, al valor de hoy. Y además de eso, 2 brazaletes para sus manos que pesaban 10 ciclos de oro. Como unos 114 gramos. O sea, como unas 4 onzas. O sea, por ahí unos $5.000. Entonces de entrada ya le dio casi $6.000. Más de $6.000. ¿Eso hace parte de qué? Eso se llama la dote. Dote. ¿Pero quién está pagando esta dote? Abraham, no es Eleazar. Eleazar tenía que ser responsable por la propiedad de su amo. Seguro que cuando regresó Eleazar tuvo que rendirle un informe a Abraham. Le dice, Abraham, me diste tanto, vengo con tanto, tanto lo dediqué a tanto, el viaje costó tanto, por el camino tuve que pagar tanto. Esta es la dote que yo pagué de ti. ¿Me doy a entender? ¿Cuánto le costó al Señor? ¿Cuál fue la dote que dio el Señor por la mujer de Adán? Una costilla.
Es un precio altísimo. ¿Me explico? Versículo 23. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nahor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Ok, ahora versículo 29, por favor. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y sucedió que cuando él vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca, que decía, así me habló aquel hombre que vino a él, y he aquí que él estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces Labán, el hermano de, ¿cómo se llama? Vio el pendiente, vio los brazaletes. ¿Quién hacía las veces aquí de padre entonces de Rebeca? Tal vez ya no estaba el padre de Rebeca. ¿Quién hacía las veces de padre? De Rebeca. Es decir, él es el que tiene que cuidar con quién se va Rebeca. ¿Me debe entender? Y aquel con el cual se va Rebeca tiene que demostrar que es capaz. Y en eso consiste la dote. En una suma de dinero que demuestre que esa persona es capaz de cuidar de esta otra persona. Y que en caso de que falte, de que no esté, ella no va a quedar en la calle y desamparada. Bueno, ahora vamos más adelante, el libro de Génesis. Dejemos esa telenovela por ahí. Y vamos a otra telenovela. A Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Versículo 16. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. ¿Cuál Labán es este? El hermano de Rebeca. El hermano de Rebeca, que ya ahora tiene 2 hijas crecidas. Versículo 18. Perdón, versículo 17 y en adelante. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Este es otro eufemismo. Dice que los hijos eran tiernos. Dice, bueno, tenía su gracia la muchachita. Los hijos eran tiernos, pero la otra era hermosa. Al parecer de... No. Al parecer de Jacob. No sabemos si era bonita. A él le parecía bonita. Él era el juez de ese reinado de belleza y de esas 2 muchachas. Una le pareció mejor que la otra. Versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Mire la palabra que usa, ¿quién? Ja. No tengo unos ciclos de oro, porque venía huyendo. Venía sin nada. ¿Qué puso en el camino de almohada? Una piedra. ¿Y qué fue lo que le suplicó al Señor? Si me prosperas y si me devuelves a mi tierra, yo te daré el diezmo. Es decir, uno... Generalmente, ¿cómo sale un inmigrante de su tierra? Generalmente, con una mano adelante y la otra atrás. Pero me quiero casar, porque no es bueno que el hombre esté. Y de verdad, si tengo ánimos y motivación para trabajar, es mejor casado. Pero no tengo nada, ¿qué hago? ¿Sí me explico? Siervo. Entonces la relación que tiene él con su tío aquí es de siervo. Pero no de un niñito de 2, 3, 4. Ahora, en la ley decía, si un hombre entra a servidumbre en tu casa, ¿te servirá cuántos años? 7. Cuando cumpla ya cuando se acabe sus 6 años, es decir, el 1 de enero del año 7, saldrá libre. Otra versículo 18. Jacob amó A Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años por aquel. Entonces, ¿cuánto valía la dote? El trabajo de 7 años. Y a Jacob se le hicieron muchos. No, se le hicieron pocos porque amaba a Raquel. Muy pocos 7 años por semejante mujer, diría él. Versículo 19. ¿Y Labán? Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Labán como papá de una mujer? Verificar. Dijo, mejor es para ti, no para otro. Entonces vamos entendiendo Éxodo capítulo 21.
Más o menos, versículo 4, leámoslo otra vez. Éxodo capítulo 21, versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Más o menos vamos entendiendo. ¿Quién es el que le da esposa al hijo? Si es el papá del hijo, si es el papá el que le da la esposa, es porque el papá que paga la dote. No que la compra, sino que paga la dote. Es decir, demuestra que hay capital, demuestra que él ha hecho buen trabajo con su hijo, demuestra que ha criado uno maduro, demuestra que lo destetó, demuestra que es maduro, demuestra que ve y piensa y oye como Dios y llama así las cosas y que sabe juzgar. ¿Sí me explico? En este caso no sale la mujer y los hijos con él porque no tiene cómo sustentarlos. Porque es un ¿qué? Siervo. Es un siervo. Y el papá no le ha dado y no ha pagado por ella. Ni él tampoco. El que se la dio fue otro hombre. Y ese hombre es un vigilante de que este sí es capaz. ¿Sí me doy a entender? Dice el Señor Jesucristo: al que poco tiene, hasta lo que no tiene, se le quitará. Pero al que mucho tiene, se le dará lo que se le quita al otro, porque demuestra que es maduro, que es capaz. Siervo malo y negligente, sabiendo que soy severo y que aún pido y reclamo de lo que no es, de mucho más con exigencia. Debiste entonces siquiera haberle dado eso a los banqueros para que cuando yo regresara recibiera siquiera los intereses juntamente con la base, con el capital. Pero como fuiste un cobarde y lo enterraste y no hiciste nada, entonces te lo quito a ti y se lo doy al que tuvo más y el que lo multiplicó porque fue valiente, porque tuvo fe en Dios. ¿Me doy a entender? Es decir, demostró ser un hombre maduro, pero como tú no demuestras madurez, hasta se te quita, no se te va a dar. ¿Sí me explico? Entonces lo que sucede aquí, este hombre, ¿por qué ha entrado en la religión, en la relación de servidumbre? De Éxodo capítulo 21. Porque no fue capaz de... bueno, y entonces sí va a cuidar de la mujer. Y va a cuidar hijos. Y les va a dar herencia. Y si tiene algo se lo va a cuidar. O se va a endeudar otra vez y otra vez va a quedar y lo van a mandar de siervo. Entonces yo soy el que cuido a esta muchacha y a estos muchachitos, y hasta que no demuestre por un tiempo, es decir, venga y si no es capaz de venir y redimir, es decir, de pagar una dote, no te voy a dar. Lo que se hace es proteger la vida de la mujer. Exactamente, la vida y el bienestar. Pero también le da al hombre una motivación de ser responsable, porque tiene visión a futuro, porque le da esperanza. Como Sara, que dijo: este no va a heredar en mi casa, este no va a heredar con mi hijo, yo no confío en este no demuestra que es una persona moralmente buena. ¿Me voy a entender? Este demuestra que es un asesino, que es un escarnecedor, que no tiene temor de Dios. ¿Cree Abraham que él puede heredar? Échenlos de la presencia de acá, y por eso Dios le dice: escúchela a ella. Ahora, algunos dirían: no, pero si el pobre hombre ha trabajado ya 6 años por él, ¿por qué no se la dan? No, porque esos 6 años está trabajando es por lo que debe anteriormente. Y ya pagó, gracias a Dios. Tiene que pagar. Ahora que quiere mujer, pues entonces demuestre que es capaz. Le fue bien, que debía y hasta le dieron mujer. Para el mundo hay cosas torcidísimas, por supuesto, cuando no se atiende a la palabra de Dios. Por ejemplo, que no sea el padre cuidadoso de su hija el que exija la dote y el que vigile si el esposo es responsable y maduro, sino que en el mundo es la familia de la muchacha la que tiene que pagar dote. ¿Cómo se manifiesta eso culturalmente? Hoy día, por ejemplo. Se manifiesta, por ejemplo, en que la familia de la muchacha sea la que haga la fiesta de $10,000 y $20,000, porque es la costumbre. Que sea la familia de la muchacha la que pague, corra con los riesgos de todo. Pero eso es en Estados Unidos. Bueno, Porque en Latinoamérica es al contrario. Entonces, en ese sentido, la cultura hispana es más bíblica, por lo menos
en cuanto a ese aspecto de la dote. Allá sí que el hombre mira como cosa. Claro, todavía que en Hispanoamérica el padre de la muchacha diga, bueno, ¿y usted en qué trabaja? ¿Y cuánto tiene? ¿Y quién es su familia? Y por eso existe ese dicho en Latinoamérica que dice, no, es de buena familia, el muchacho. Entonces tenemos tranquilidad para con esa muchacha, porque el muchacho es de buena familia. ¿Me doy a entender? Que en Latinoamérica todavía la muchacha sea vista como la parte que tiene que ser cuidada, más que el muchacho. En la feminización del hombre, el muchacho también tiene que ser cuidado, porque la muchacha de pronto le pega, o la muchacha de pronto lo roba, o lo maltrata. Por supuesto que ese maltrato también existe, ¿cómo no? Pero por naturaleza, por creación y por el orden de las cosas. El hombre es el que llamaba a proteger. En este caso, mientras la muchacha está soltera, está bajo la protección de su papá. Y cuando es casada, pasa bajo la protección de su esposo. En ese sentido, la esposa pasa a un estado de servidumbre también. Pero es un estado de servidumbre ahora en el que ella va a ser redimida de su esposo, sino es un estado de servidumbre en el sentido de que es protegida por él. Y al ser protegida por él, pues por supuesto, entonces, como dice la palabra de Dios, ella se somete a su protección. ¿Me explico? Y por lo tanto, el sometimiento de la mujer al esposo es un sometimiento bajo la protección de él, de una persona que ha sido examinada y evaluada por el anterior señor de ella, que era su papá, para que este hombre pase a ser ahora como su papá. No el papá porque la trata como una niña, sino padre en el sentido que la protege. Entonces, esto es muy lindo. Vamos ahora al libro de Efesios capítulo 5. Alguien lea desde el versículo 21, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿en qué consiste el sometimiento? Primero que todo, absolutamente todos los seres humanos, a ver, preguntemos de lo general a lo particular. ¿A quién le escribe Pablo la carta? A los Efesios. Entonces habíamos dicho, Pablo le escribe a los santos que están en Éfeso. Pablo le escribe a la iglesia como corporación otra vez. Volvamos nuevamente al concepto de iglesia. Es iglesia aquello que está en un local y en aquella esquina se llama Iglesia del Pacto de los Santos de la ciudad de Woodland. Esa es la iglesia. Bueno, ese es un lugar en donde se reúne la iglesia. Ese es un lugar, el edificio donde se reúne la iglesia. Pero no quiere decir entonces que si ese es el lugar en donde se reúne la iglesia, en cuanto atraviesan la puerta, son la iglesia. ¿Me voy a entender? En cuanto atraviesan la puerta del local y hacen así, somos la iglesia. Y cuando salimos, ya no somos la iglesia. Cuando hace así es la iglesia que está dentro de un local, y cuando hace así es la iglesia que está fuera de un local. Segundo, cuando atraviesa la puerta y son la iglesia, entonces cuando comenzamos a hacer las cosas de la iglesia dentro de la puerta hacia adentro, nos comportamos como iglesia. Es decir, cuando comenzamos a decirnos hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Se ensalzó durante esta semana. Cuénteme qué le ha hablado el Señor. Bueno, si es que todavía se preguntan esas cosas. Cante, cuáles son los anuncios para hoy, toque la guitarra, bájese para acá, oremos, tomamos del pan, del vino, predíquenos. Mientras se hacen esas cosas, hacemos de las cosas de la iglesia. Cuando salimos, bueno, sí, somos de la iglesia, pero ya no hacemos las cosas de la iglesia. ¡No! En tanto que es decir, tiene la identidad, pues tiene que hacer las cosas de su identidad.
Es decir, tienen que hacer las cosas de la iglesia. Ah, bueno. Entonces salimos de la iglesia y seguimos diciendo, hermano, Dios lo bendiga, el Señor lo guarde, cante, sirva las cosas de la cena, párese a predicar, toque la guitarra. ¿Fuera de la iglesia? No, esas cosas se hacen es allí, en la liturgia. Aquí sigue siendo iglesia y tiene que seguir haciendo las cosas de la iglesia, pero como no está dentro de la iglesia, hay otras cosas de la iglesia que no se hacen dentro de la iglesia, pero son propias de la iglesia y es lo que normalmente hacen las personas como comunidad. ¿Me doy a entender? Es la iglesia, no la corporación eclesiástica, que es lo del local, sino la iglesia como comunidad, que es obediente a Dios en todas sus leyes y en todas las áreas de la vida. Entonces cuando Pablo dice, someteos los unos a los otros, está diciendo Pablo, someteos en que en cuando atraviesen el umbral comienzan a someterse, o si están fuera del umbral, sométanse en cuanto a las cosas de la liturgia que puedan hacer fuera de las puertas, o dice Pablo, sométanse los unos a los otros absolutamente en todo, y en toda relación y en toda actividad humana y en todo lo que Dios les mande. Pues es eso, sométanse los unos a los otros en todo, en las relaciones de servidumbre entonces, porque entonces si no hay sometimiento. ¿Cómo se va a someter uno si no es siervo? ¿O cómo se va a someter uno dejando de ser siervo? Si nos sometemos es porque somos siervos. Todos somos siervos y en la medida que alguien entonces le sirva a otro, pues es un siervo. ¿Me explico? ¿Cómo nos sometemos entonces, Pablo, los unos a los otros? Bueno, dice Pablo, hablemos por ejemplo de la familia. ¿Cómo son los sometimientos en la familia? Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como es. Bueno, las casadas sean siervas de sus maridos, así como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Por qué en un momento dado entonces, Éxodo capítulo 21 dice, si el hombre es siervo y su amo le da esposa, él puede salir después de los 7 años de servidumbre o cuando se cumpla el año séptimo, pero solo, sin ella, a la luz de esto? Porque él todavía no demuestra madurez suficiente para que ella se someta a él. ¿Me doy a entender? Él mismo estuvo sometido a su patrón, a su amo. Él mismo estuvo sometido, tiene que demostrar que es libre. Ella entonces, cuando se queda en la casa, no es que quede como una mujer libre y dice, no, pero es que si no me la llevo conmigo de pronto se va con otro. Tengo que llevármela conmigo porque qué tal me traicione. No, porque ella queda sometida a un señor también, que no es su esposo, sino en este caso su papá. Es decir, el señor, el amo, hace las veces de papá, tiene que cuidarla. Entonces no solamente que se queda con ella y se lucra económicamente por cuanto es sierva, sino que él tiene la responsabilidad de cuidarla también. ¿Me doy a entender, más o menos? Mira una anécdota. En la época de la esclavitud en los Estados Unidos, en los siglos X, y bueno, desde la fundación pues hasta la emancipación, ante la ley civil, habíamos dicho hace un rato, los esclavos no se casaban. Sin embargo, los patrones de los esclavos en muchos casos sabían que los esclavos trabajaban mejor si les daban esposas. Y si los amos eran cristianos, les daban mujeres no solamente para que estuvieran como animales y tuvieran hijos, sino que los casaban y se oficiaba la ceremonia. Así la ley civil no lo reconociera. Entonces lo que los amos hacían era, de alguna manera, aplicar la ley bíblica y decía, esta es tu mujer. Y cuando se firmó la emancipación, entonces las iglesias procuraban animar a los esclavos para que siguieran en la vida familiar, para que continuaran con la vida familiar, de tal manera que la crisis de las familias, por ejemplo, entre las familias de origen negro en los Estados Unidos, es una cosa moderna después de los años 50, 60, 70. La crisis de la familia y de los divorcios y del adulterio no era tan rampante ni siquiera después de los años de la emancipación. ¿Sí me explico? ¿En qué quedamos? Versículo 23. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, entonces aquí vamos a ver dos cosas. La primera, el deber del marido, amar a su esposa, y la imagen o modelo que tiene de amor a la esposa es ¿quién? Cristo, quien amó a la iglesia y se
entregó a sí mismo por él. Una de las cosas que diferencia la relación de siervo a la relación de esclavo es que en la relación de siervo la servidumbre es temporal y por lo tanto hay manera de redimir. Entonces cuando Pablo dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, está hablando de la redención. Cristo paga el precio ¿por quién? Por el pueblo, por la comunidad, por la iglesia. Es decir, paga la dote. Cristo pagó la dote para liberar a la sierva. Cuando dice entonces la Escritura que el hombre que es siervo y después de cumplir el periodo de servidumbre, si su amo le ha dado esposa, puede salir, ¿quiere decir que pierde a su esposa? No, porque ella, su esposa, ha quedado no como, sino como, de manera que hay forma de, ¿con qué? Con una dote. ¿Me voy a entender? Si el marido de verdad la ama, la redimirá. Pagará el precio. El precio de ella y el de sus hijos, no, el de los hijos no, el de ella. Que ella fue la que entró como sierva, los hijos nacieron ahí. Ellos pueden salir libres cuando él venga por ella, juntamente con ella, o cuando ellos crezcan, con la mayoría de edad tienen que salir. Ahora, volvamos sin perder Efesios capítulo 5 a a Éxodo capítulo 21. Ahí te puse a hacer ejercicio, Alex. Gracias. Éxodo capítulo 21. Versículo 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Fíjese que habíamos dicho, en la relación de esclavos no hay ley que proteja al esclavo. No hay ley. En la relación de siervo sí. Dice, si el siervo ama a su esposa. ¿Cómo dice? Entonces, si el siervo dijere, amo a mí, Amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. no saldré libre. Entonces, versículo 6, su amo lo Entonces su amo lo llevará ante los jueces. ante los jueces. Es decir, la ley lo protege. Hay unas personas que han sido delegadas por Dios para que funjan como jueces haciendo cumplir la ley de Dios o impartiendo justicia. Entonces, ante esas personas se verificará que esta transacción jurídica o que este pacto es legal según el pacto de Dios nuestro Señor, para que usted, don siervo, quede protegido. No va a entrar ahí como es, va a entrar ahora una relación perpetua de servidumbre, sí. Habrá redención, no, él ha renunciado, pero no es de todo esclavo de esta forma como del diablo, porque es por el matrimonio y la ley lo sigue protegiendo. ¿Me debe entender? Que el hombre diga, no voy a poder pagar esta dote. No tengo capacidad. Y de todas formas, amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25, 26. Otra vez, maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para presentársela a sí mismo. Entonces paga un sacrificio. Entonces el siervo puede pagar dos tipos de sacrificios por su esposa. O paga la dote, o se sacrifica a él, presentándose en servidumbre. ¿Me voy a entender? Como Cristo, que se sacrificó por su iglesia. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Claro, dice Éxodo capítulo 21, pero si el siervo dijere, amo a mi amo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, por lo tanto iré y me declararé siervo en estado permanente. En cierta medida está mostrando que se ama a sí mismo también. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, aunque sea necesario, se somete a la servidumbre por su familia. Ahora, ¿qué pasa en la esclavitud? Cuando leímos en Éxodo capítulo 1,
El faraón dice, tu herencia es, por lo tanto tus hijos son míos, hago con ellos como se me dé la gana. ¿Qué pasaba entonces en la forma de esclavitud diabólica que había en todas las Américas, desde el Canadá hasta Argentina? Que los amos decían, te doy esposa, pero no es esposa, tengo todavía legalmente en el papel la facultad y la legalidad de vender tu esposa cuando me dé la gana y vender tus hijos. Es algo monstruoso, algo diabólico. Entonces algunas personas han querido comparar a las Sagradas Escrituras con esa forma diabólica y decir, es igual de bárbaro. Mentira, de ninguna manera, no sabe lo que está diciendo. Si entraba solo, pues entraba solo. Si entraba con su esposa, salía con su esposa. Si entraba solo y el amo era el que le daba a la esposa, tenía que demostrar que era digno de su esposa y el amo le cuidaba a la esposa. Después no iba y se la vendía a otro. En fin, él tenía la capacidad, mejor dicho, de redimirla, aunque estuviera en las manos que estuviera. Y si quería estar con ella para protegerla, pues entonces se presentaba como siervo y decía y era legal. Él tenía la obligación de recibirlo de vuelta. Tenía la obligación, el amo, y de dejarlo en la casa. ¿Me explico? Sigamos leyendo versículo 29. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, dos cosas. Si de verdad la ama, tiene que demostrar que la va a cuidar y sustentar. Eso es la dote. La dote demuestra. Ahora, ¿es la dote algo necesariamente obligatorio o más bien fue introducido por causa de nuestros pecados? Fue introducido por causa de nuestros pecados. No puede haber tal cosa en un momento dado que un señor diga, mire, confío tanto en usted que cásese. No tiene que traerme dote porque yo los conozco. Y entonces ese hombre es pecador. No, de ninguna manera. Sino que es una forma de cuidarse. ¿Me voy a entender? Es una forma de tener cuidado. Es algo recomendado. Es lo más usual. Sería lo ordinario que se hiciese. Porque tiene que sustentarla y cuidarla. Entonces, dos cosas. Si la ama y tiene la capacidad de redimirla, pues la redimirá. Y al redimir demostrará que la va a sustentar y la va a cuidar. Pero si no tiene capacidad de redención, él dirá, es preferible que yo esté presente ahí, con ella, para que yo vigile también y esté presente para que sea cuidada y sustentada. ¿Me doy a entender? Jesucristo promete y dice, yo estaré con vosotros hasta él. Algunas veces se interpreta mal este pasaje. Entonces vamos a hablar un poquito de escatología, porque la escatología nos sirve para entender todas estas cosas. Vamos a Juan, el libro de Juan. Capítulo 14. Descanso. Juan capítulo 14. Versículo 2. Leámoslo y descansamos 5 minutitos y seguimos. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, perdón. Versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y el 4 también. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En el Éxodo capítulo 14. Mire qué cosa tan interesante. Nuestro Señor promete volver. ¿Sí o no? En Juan capítulo 14, perdón. Otra vez, en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 nuestro Señor promete volver. ¿Qué consiste la promesa? Si no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La garantía que da nuestro Señor comienza diciendo, ¿creen en la palabra de Dios? Pues la palabra mía no es menos fiel. Es decir, yo también soy Dios. Es la Santísima Trinidad. Ahora dice el Señor Jesús, versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Qué ha dicho nuestro Señor Jesucristo cuando tiene un palo en la mano
y está repartiendo palazos. ¿Cuál es la queja, el regaño de nuestro Señor Jesús? La iglesia es casa de Dios, Dice nuestro Señor, la casa de mi Padre. casa de oración, y vosotros la habéis convertido en Cueva de ladrones. cueva de ladrones. Entonces, la figura que nuestro Señor presenta, la casa de mi Padre. Ahora, ¿qué habitaciones había en la casa del Padre? ¿Qué habitaciones había en el templo? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Y eran habitaciones para quiénes? Bueno, primeramente la casa del Padre, entonces la habitación para Dios. Primeramente, ahí habita la gloria de nuestro Señor. Segundo, son las habitaciones para quién. Entonces, la casa o el templo o el tabernáculo era un lugar de encuentro. Venía a encontrarse el Dios del templo, o mejor, venía a encontrarse con el Dios del templo. La otra pregunta es, ¿quiénes venían a encontrarse con el Dios del templo? Entonces, todos los del pacto. Y de acuerdo a su lugar en el pacto, tenía un acceso a cierta, dice, en la casa de mi Padre, ¿qué? De acuerdo a la posición que tiene en el pacto, o a la relación que tenía en el pacto, podía entrar a cierta morada, o a cierta mansión, o a cierta habitación del templo, de la casa de Dios. ¿Me voy a entender? Entonces, si era del pueblo, podía entrar a ciertas habitaciones, a ciertos atrios. Si era sacerdote o si era levita, podía entrar a ciertas habitaciones. Pero si era el sumo sacerdote, tenía la exclusividad de entrar a ciertas habitaciones. Hay muchas habitaciones. Lo importante es que haya entrada a la habitación, que no quede excluido. ¿Ustedes recuerdan que en el templo que mandó a construir, por ejemplo, Herodes, había una inscripción en la entrada, en la mera entrada del templo? ¿Qué decía esa inscripción? ¿A dónde borramos? ¿Qué decía esa inscripción? ¿Era el anuncio a los gentiles? Decía, prohibida la entrada, A los gentiles. prohibida, prohibido la entrada a los latinos, los negros y los perros, como en ciertos lugares sagrados durante algún tiempo. No, que el lugar sagrado, dice uno, no entra a los perros. Hay un dicho en América Latina y se le fue como a perro en misa porque le patearon, lo sacaron. Porque el lugar sagrado, la iglesia, ¿cómo van a entrar los perros? Lo agarran a patadas. Es un lugar sagrado. Lo importante era ser un miembro del pacto. ¿Quiénes eran los miembros del pacto? De nuestro Señor. Los circuncidados. ¿Quiénes eran los circuncidados? Los judíos. O sin ser descendiente de Abraham, que fuera dedicado a Dios. Es dedicado a Dios nuestro Señor. Por eso hay tradiciones cristianas que bautizan a los niños, o tradiciones cristianas que dedican sus niños a Dios. El efecto es que está dedicado a Dios nuestro Señor como hijo del pacto. Es hijo del pacto, es considerado del pueblo. Entonces el Señor Jesús dice, versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, mansiones. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar. Es que no tenéis entrada, como si no fueseis del pacto. No tenéis entrada a la casa del Padre. Entonces le dirían, pero ¿cómo, Señor? Si en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de la Pascua, nosotros vamos al templo y entramos. ¿Cómo vas a decir tú que no tenemos entrada a la casa del Padre? Bueno, es necesario. ¿Quiénes podían entrar a la casa del Padre? Otra vez los que estaban en él. En el pacto. ¿Qué hizo Dios para que estos entraran a la casa? Mandó a hacer el tabernáculo.
Ahora, ¿qué era lo primero que había en el tabernáculo? La primera mansión o el primer atrio o la primera morada. Lo llamaban eso, el atrio. ¿Y qué era lo primero que encontraba la gente ahí? Encontraba un altar. Y en ese altar, ¿qué se hacía? Hacer sacrificios. Si entraba ahí y no ofrecía un sacrificio, mejor váyase. Algún sacrificio tenía que ofrecer. Entonces los que eran más capaces ofrecían animales caros. Bueyes o toros, luego en su orden cabras o ovejas, o luego en su orden una palomita. Y si no era capaz, algo tenía que ofrecer, alguna medida de harina, de aceite, de vino. Algo tenía que ofrecer. Un pichoncito, una palomita, algo tenía que ofrecer. Entonces el Señor dice, voy a ir a preparar morada para ustedes, lugar para que puedan habitar en la casa. Para que puedan entrar. Versículo 3, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis. Ahora, acordémonos que cuando leíamos en Efesios capítulo 5, dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cuál fue el sacrificio que hizo Cristo para que la iglesia habitara con él? Entregar su propio cuerpo. Entonces en Éxodo capítulo 21, el hombre, si quería estar con su mujer y no podía redimirla, se ofrecía a sí mismo en sacrificio voluntario como si fuese un siervo. Ahora, para que habitara con ella bajo la protección del amo, por lo tanto ese amo venía a ser como él, Padre. Entonces Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo les voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre. ¿Me voy a entender? El versículo 4. ¿Sabes a dónde voy y sabéis el camino? El camino donde está quién, el Padre. Le dijo Tomás, no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ir al Padre a ese lugar donde Cristo ha preparado no quiere decir que se tome un camino espacial. La separación del hombre con el Padre no es una separación espacial. No es una separación que se mida en metros, o en yardas, o en kilómetros. No, la separación del hombre con el Padre es una separación de relación. Y Cristo es el que restaura la relación con el Padre. ¿Me explico? Entonces cuando dice el Señor Jesucristo, me voy, no está hablando de su ida espacial. No estamos separados del Padre espacialmente, sino estamos separados del Padre en el pacto. Estamos muertos ante Dios nuestro Señor. Nuestro Señor restaura otra vez y nos da la vida para que vivos, ahora sí, espiritualmente podamos estar con nuestro Señor. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 9. Léalo, por favor, hermano. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, que Jesús venga por nosotros no quiere decir que nos lleve necesariamente espacialmente a un lugar, sino que Jesús viene por nosotros quiere decir que viene a restaurar nuestra relación con el Padre. Y que si estamos con Jesús, estamos ya con el Padre. Y si estamos con Jesús, estamos en su casa. Esto le cambia una perspectiva escatológica tremenda. Porque estar con el Padre no lleva primero. No lleva la necesidad de cubrir y de salvar un espacio espacial. Los términos espaciales en cuanto a kilómetros, de qué tan lejos estamos nosotros espacialmente hablando, físicamente del Padre. Segundo, cambia nuestra perspectiva de estar con el Padre en sentido temporal. ¿Cuánto hay que esperar para que Cristo nos lleve al Padre? Si Jesucristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y yo voy a restaurar o a hacer mejor, a preparar la vivienda para que estéis con el Padre. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿cuánto tiempo tenía que esperar el siervo para decir, mira, te amo y quiero estar contigo y con los niños? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Cuando se cumplían los 7 años podía decir, circuncídenme la oreja, ábrame en el hueco en la oreja y me quedo aquí.
¿Me explico? Para estar con los hijos y con el padre, y la esposa esté con su marido y esté con el padre. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que el Señor Jesucristo pague para restaurar la relación con el Padre y con Él? Dice el libro de Hebreos, ¿habrá que hacer otro sacrificio? ¿Habrá que esperar más? Si el sacrificio fue hecho de una sola vez y para siempre, y por lo tanto tenemos que entrada al trono de la gracia, es decir, al Padre, en donde está con su Hijo mismo. ¿Me voy a entender, hermanos? Ahora, versículo 10. ¿No crees que yo... Léalo, por favor, ¿No hermano. crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre es el que hace la obra de llevarnos a Él, de llevarnos a Cristo. Versículo 11. Creedme que soy yo en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Entonces creemos que hemos entrado ante la presencia del Padre, en la casa, en el templo. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree en las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿Cristo por qué hace grandes obras? Porque Él viene de Él. Padre, ¿Y porque Él está en Él? Padre. Está con el Padre y viene del Padre. Ahora dice Cristo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él también las hará. Es decir, las hará en virtud de que también está con el Padre. ¿Cuáles eran las grandes obras que hacían los sacerdotes? Obras grandísimas. En el templo, oficiando. ¿Perdón? Con los sacrificios, con la redención, con el perdón, con la sanidad, con la justicia, al juzgar. Entonces, vosotros también habréis la obra de la redención, de la sanidad, de la justicia, porque están con el Padre, están en la casa del Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, acordemos la oración de Salomón cuando se dedicó al templo. Dice, si pecáramos y viniéramos y rogáramos a este lugar, tú oirás desde el cielo. Y si se cortara por causa de nuestros pecados la lluvia, y viniéramos, y tu pueblo se postrare, y se arrepintiera, entonces tú envía la lluvia, porque están en la casa. Y si aún el extranjero que habita lejos viniera a este lugar y suplicara, tú lo oirás. ¿Recuerdan? Todo el que pide en mi nombre, por cuanto estamos con el Padre en la casa del Padre, Él oirá y Él lo hace. Entonces el cumplimiento escatológico comienza en cuanto a la promesa de estar con el Padre. Versículo 14 y 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, estamos con el Hijo, estamos con el Padre y estamos con Él, con el Consolador. Es la presencia de la plenitud de Dios en nosotros, en su casa. La presencia del Consolador en nosotros garantiza y manifiesta que el Padre y el Hijo están también con nosotros. Porque Dios es solamente uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es solo uno. No como dice el juramento ese mentiroso, una nación indivisible. El único que es indivisible es Dios nuestro Señor. Él sí es indivisible. De tal manera que estando el Espíritu en nosotros, estamos con el Padre y estamos con el Hijo. Entonces, esto en relación con Éxodo capítulo 21. Esto en relación con Éxodo capítulo 21. Versículo, otra vez, 5 y 6. Si el hijo dijere, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá ante los jueces y lo traerá a la puerta o al poste, y su amo le horodará la cabeza con lesna y será un siervo para siempre. El Señor Jesús, en Juan capítulo 14, vela por el bienestar de su esposa. ¿En qué consiste el bienestar de la esposa? Que la esposa esté cuidada por el Señor, ya sea el amo o el marido, que la cuida y la sustenta. Antes de salir del mundo, el Señor dice, no os preocupéis. Creed en el Padre, creed también en mí. Yo no los dejo solos. No solamente en el sentido los dejo solos de que envío al Espíritu Santo, sino que eso implica que estando el Espíritu Santo en vosotros está la plenitud total de Dios en vosotros. Estáis en el templo, vosotros sois el templo. Tenemos entrada ante el lugar santísimo, entrada libre.
Estamos con Cristo nuestro Señor. ¿Me voy a entender? Ahora, todo esto implica una teología de la redención. Voy a citar ahora, esta última sección, voy a citar directamente a Gary Knorr. Dice, el hermano William no es fiel a lo que enseña Gary Knorr, si será cierto. Gracias. Entonces voy a citar a Gary Knorr. Dice él en cuanto a la teología de la redención, dice, por el pecado de Adán, su esposa e hijos cayeron en servidumbre del diablo, ¿verdad? Por el pecado de Adán, su esposa y sus hijos cayeron en servidumbre del diablo. Jesucristo es el Redentor que nos libera. Él paga el precio y se casa redimiendo a la esposa. Eso es lo que leímos en Efesios capítulo 5. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio. Capítulo 25. 25. Versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Entonces, en la ley casuística, esta es otra parte que causa cierto malestar entre el mundo. Entonces, acordémonos de la manera de interpretar la escritura que habíamos comenzado a observar desde esta mañana, desde el principio. Algunas personas ven y dicen, mira, aquí dice el Señor que Moisés nos mandó a divorciarnos. Y el Señor Jesucristo le dice, no, Moisés no les mandó que se divorciase, sino que Moisés permite el divorcio por causa de su duro corazón. Entonces algunas personas dicen, mire, aquí el Señor manda que cuando una mujer queda viuda se case con su hermano. Qué cosa tan bárbara esa y tan monstruosa, pobre mujer. Y si no le gusta el hombre, y si ronca o qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que hay es una situación aquí, y en la situación nuestro Señor protege a la mujer. Así como hay una situación en donde hay un hombre que es siervo y está casado, y el hombre sale libre y la mujer se queda ahí, es para protección de ella, en esa situación que se encuentra dada. Entonces aquí hay una situación en que una mujer queda sola, queda abandonada. ¿Qué es lo que se provee para esa mujer? Protección. ¿Cuál es la provisión para que quede protegida? Que el hermano del difunto, del finado, el cuñado de ella se case con ella. Termina el versículo 5. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su esposa y hará con ella parentesco para que continúe ella dentro de un pacto protegida. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces no será solamente para la protección de ella, sino para que el nombre del primer hermano, el que había muerto, continuara sobre la tierra. Es decir, para que se protegiera su herencia. Versículo... Ahora, hoy entonces una mujer cristiana tiene que casarse con el cuñado. No, sino que tiene que vigilar de alguna manera que no quede desprotegida. Versículo 7. Versículo 7. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Fíjese que es ella la que protesta. Tan raro eso, pero ella ¿por qué va a protestar si no le gusta el hombre? No, es que no ese es el caso. El caso es que ella busca protección. Ella tiene derecho a ser protegida. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿cuál es la protección que cita la Escritura hoy en día para las viudas? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La mujer que de verdad sea viuda y que necesite protección, ¿qué haga qué? Que se case. Entonces alguno dirá, ¿la Biblia ordena que todas las viudas se casen? No, no ordena que todas las viudas se casen. La Biblia ordena que si no tiene protección, Que sea menor de 70.
y que tenga edad todavía de merecer, que se case. De merecer, es decir, de ser casada, que se case. Y si no se casa, entonces nadie la quiere, por alguna razón nadie la quiere. Entonces que su familia se encargue de ella. Y si no tiene familia, que la iglesia la proteja. Si es que no tiene ella fuerza, capacidad de protegerse a sí misma, o que alguien la proteja con el matrimonio. ¿Me debe entender? Pues bueno, eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Entonces cuando dice Deuteronomio, Éxodo capítulo 21, otra vez, ella se quedará en la casa del amo, es porque el amo hace las veces de ¿quién? De padre. Y teológicamente hace las veces de ¿quién? De Cristo. En esto se resume la ley, dijimos hoy al principio, en que os améis los unos a los otros. Entonces era un acto de amor que el amo tenía que cumplir con esta muchacha y con sus hijos, cuidarla. Para que se cumpla todo lo que el apóstol Pablo le escribe a un tal Filemón. Ahí te envío a este siervo, pero te lo envío no como un siervo, sino como un hermano. Por lo tanto, cuídalo como hermano, porque cumple las veces de Cristo nuestro Señor, de que lo proteja. ¿Me deben entender? Entonces, déjame seguir leyendo del libro de Gerinor, o una paráfrasis que yo hice del libro. Dice: Cristo se casa redimiendo a la esposa. Cristo es el Redentor y se casa. Entonces, ¿qué encontramos en Efesios capítulo 5? Maridos, amad a vuestras mujeres como. Entonces, Pablo compara la relación de Cristo con la iglesia a la relación de esposo con esposa. Dice que Pablo no dice, hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su novia, sino como ama a la esposa. A la mujer, la iglesia es la esposa de Cristo. Es decir, ya ha habido un matrimonio. Ahora vamos a Apocalipsis. Capítulo 20. Miremos el versículo 17, el capítulo 17, y hacemos una diferenciación. Capítulo 17, hacemos una diferenciación. Versículo 1 y 2. Alguien léalo, por favor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces esta es una mujer, y a esta mujer se le da un calificativo moral. ¿Cuál es el calificativo moral? Ramera o fornicaria o adúltera. Entonces en el lenguaje apocalíptico, mejor en el lenguaje profético, es una mujer que es infiel. ¿Infiel a quién? A Dios. A Dios. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 19. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces la identidad de la mujer que es infiel es una comunidad, un pueblo que no es fiel al pacto. Es infiel al pacto, es lo que es una ramera, es infiel al pacto. La identidad de la mujer del capítulo 19, versículos 7 y 8, es una vestida de lino fino, y ese lino fino es la justicia de los. Es decir, que la identidad de esa mujer es el pueblo que es fiel al pacto. Ahora, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son
palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, y no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la Bueno, profecía. entonces dice, acá hay una boda y hay una mujer vestida para la boda. Pregunta, ¿cuándo es mujer? ¿Cuándo es esposa? ¿Cuándo sea qué? Cuando sea casado. Es la boda. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a esa mujer que es la esposa del Cordero en Efesios capítulo 5? En Efesios capítulo 5 dice, mujeres, estad ¿como quién a quién? Como la iglesia. Entonces, ¿cómo llama el apóstol Pablo a la iglesia? La llama la esposa. Entonces, ¿ha tenido lugar la boda del Cordero? Sí. ¿Han tenido lugar las bodas de él? Porque Cristo ha prometido y dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y ahí estaré yo con vosotros, y ustedes conmigo, en la casa de mi Padre, y no la podía llevar si no se casaba. ¿Me doy a entender? Ahora, dice Quirino, sin embargo, la consumación aún no ha tenido lugar. Ya ha tenido lugar la consumación del marido con su mujer. En el siglo XIX se inventaron una cosa en la Inglaterra victoriana que se llama la luna de miel. ¿La luna de miel? ¿Qué es eso? Sí, pues la luna de miel, ¿usted no sabe? No, yo tampoco. ¿Qué es? Preguntémosle a alguien. ¿Qué es la luna de miel? No, es cuando se van los casados ya a convivir como hombre y mujer. Ah, se la lleva para la casa. No. Es la luna de miel. ¿Pero qué es entonces? Pues que se la lleva para que sea su esposa. Ah, cuando se casa el matrimonio. No, entonces, ¿qué es eso? Ah, bueno, es la intimidad. Es la intimidad, entonces. La Escritura eso le llama la consumación. Entonces preguntémonos, ¿la iglesia ha consumado su matrimonio con Cristo? ¿Qué es la consumación? Que ha entrado a la plenitud del gozo absoluto con Cristo. No. La iglesia no entraba a la plenitud del gozo absoluto con Cristo. Como iglesia con su Señor todavía. Por lo tanto, ¿qué sucede mientras tanto? Entonces dice, esperamos por el regreso del marido. Su obra redentora de pagar el rescate ya fue terminada. Ya pagó Cristo el rescate. Entonces, mientras la esposa continúa todavía en la casa del siervo, es como si esperara en la casa del amo, perdón, es como si esperara al marido que viene a sacarla totalmente. ¿Me voy a entender? Pero ya están casados. Ese amo no la puede entregar en manos de otro hombre. Porque tiene marido. Tiene dueño. Bueno, dueño, dice. Tiene marido, pues. Entonces, asimismo, la iglesia tiene marido. Es Cristo el Señor. Por eso la iglesia infiel la llama la prostituta, la ramera. ¿Cómo puede ser que le es infiel a Cristo? Eso es lo que quiere decir la ramera, la prostituta. Es la iglesia o el pueblo cuando se prostituye. Y se prostituye de tal manera que odia a Cristo y odia a los hijos de Cristo. Mata a los santos. Entonces dice Quirino, su obra redentora de pagar el rescate ha terminado ya, por tanto no estamos en servidumbre de otro, ni legal ni éticamente. Ni legal ni éticamente. Es decir, no estamos en servidumbre del diablo, legal ni éticamente. Sin embargo, vivimos en la tierra en una especie de servidumbre. ¿Qué servidumbre? Estamos en la carne. Nos morimos, pues todo el mundo se muere. Sufrimos tentación. Nos envejecemos. Pero legal y éticamente no estamos en servidumbre. Legalmente. Hay ciertas remanentes, aspectos de pecado que permanecen. Y el pecado es eso que nos entregó en esclavitud. Entonces hemos legalmente sido libertados del pecado. Legalmente hemos sido libertados de Satanás. Cristo anuló ese documento que decía, tú estás condenado y maldito. Pero quedan reminiscencias aún, o quedan remanentes
pero no legal ni éticamente. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Mientras tanto, en la historia luchamos en contra de las ligaduras del pecado. Porque si ya el documento está escrito de nuestro Señor, en donde se firma la libertad y la redención, ¿qué hacemos mientras tanto? Luchar contra esos remanentes de pecado. Entonces vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 8, puede ser desde el versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mire qué cosa tan interesante. Cuando nuestro Señor Jesucristo se hace hombre y muere en la cruz, sujetó todo bajo sus pies ya. Pero entonces, ¿por qué habla en futuro y dice que Él reina hasta que someta todo bajo estrado de sus pies? Entonces, ¿al fin qué? O lo sujetaste ya todo, o reinas hasta que lo sujetes todo. Pues legalmente está escrito que nuestro Señor lo sometió ya todo. Y nosotros, mientras tanto, vivimos en la tierra sujetando todo lo que Cristo éticamente, legalmente, jurídicamente lo sometió. Entonces, por eso decíamos que la ley sirve para justificar, para santi y para dominio. ¿En qué consiste la ley del dominio? En que nosotros vivimos sometiéndolo todo bajo estrado de sus pies, pero en virtud del poder de Cristo, quien ya sometió todo legalmente bajo sus pies cuando muere en la cruz, pagando por todo. Como diciendo, esto ahora es mío. Y aunque haya un remanente de pecado, nosotros entramos ahí diciendo, esto es de Cristo. Entonces, cuando un hombre se endeudaba, ¿la voluntad del Señor se quedaba como deudor eternamente como esclavo? No. La voluntad del Señor es que lo sometiera todo bajo. ¿Pero cómo lo va a someter todo bajo dominio si Él mismo no tiene nada? Él mismo es deudor. Lo que nuestro Señor le da es que sea siervo por un tiempo para que pague y aprenda a ser buen administrador y a tener seriedad y a tener madurez. Y de esa manera sepa tener dominio primero sobre sí mismo y sobre todo lo demás. ¿Me doy a entender? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Nuestra santificación no está completa del todo. Aún no hemos sido presentados como la esposa casta en la resurrección. En la consumación. Pero nuestro Señor ya nos compró. Y mientras entonces es consumada la redención, mientras somos resucitados, hemos de someterlo todo. Sigamos leyendo en Hebreos capítulo 2. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ir qué? Sujetando. Ir sometiendo. Ahora, el apóstol Pablo dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor, en el temor a Cristo. En la medida que nos sometemos los unos a los otros, vamos sometiendo todas las cosas para Cristo. Cuando las mujeres se someten a sus maridos, van sometiéndolo todo para Cristo. Cuando los maridos aman a sus mujeres, van sometiéndolo todo para Cristo. Cuando los siervos son obedientes a sus amos, porque eso es lo que continúa diciendo Pablo, los siervos van sometiendo todo para Cristo. Cuando los amos, entonces, con sus sirvientes, se portan no como que tienen esclavos, sino como tienen siervos, es decir, personas que están ahí, pero temporalmente, que se pueden redimir, que se pueden casar, y que la ley los protege, van sometiéndolo todo a Cristo. Cuando los padres someten a sus hijos en disciplina, lo van sometiendo todo a Cristo. Y cuando los hijos son obedientes a sus padres, lo van sometiendo todo a Cristo. ¿Me debe entender? Versículo 9. Pero veamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios buscase la muerte por todos. Por todos, es decir, para redimirnos. Versículo 9, ¿por qué? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Mire que la palabra aquí perfeccionar quiere decir consumar por las aflicciones.
Entonces, legal, jurídicamente, en el papel, hemos sido ya perfectos, pero dice Pablo, todavía vemos que no todo le ha sido sujetado. Entonces vamos sujetando todas las cosas a la perfección de Cristo. Siga leyendo, hermano, por favor. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces dice, el que santifica y los que son santificados de uno son. ¿Cómo somos santificados? Dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primero que todo, en la verdad, en Cristo nuestro Señor, quien pagó nuestros pecados, ya somos santificados. Pero por otro lado, en la medida que nos sujetamos a la verdad, somos santificados. Otra vez, y Pablo dice, sométanse los unos a los otros en el temor a Dios, o en el temor de Cristo, somos siendo santificados. Versículo 13. Otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Versículo Así que 14. por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Y el 15. y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿de qué manera tenía el diablo sujetos a servidumbre? Por medio de esclavitud. De tal manera que cuando una persona se somete a otra como siervo para pagar su deuda, está saliendo de la esclavitud del diablo. Versículo 16. Porque ciertamente no se ocurrió a los ángeles, sino que se ocurrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y el En 18. cuanto él mismo, pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, entonces esa es la teología de la redención. La relación de servidumbre está justificada por la teología de redención de Cristo. Ahora, finalmente, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y le damos hasta el versículo 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Entonces, a predicar el año agradable, es decir, el año de júbilo. Júbilo. ¿Cómo se dice el jubilee? ¿Qué quiere decir el jubilee, júbilo? De gozo, agradable, joy. ¿En qué consiste el año de gozo agradable, de jubileo? ¿Por qué es año de gozo agradable, jubileo? ¿Por qué? ¿Qué cosas hay en ese año de jubileo? Versículo 18 otra vez. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias a los pobres. ¿Por qué una persona entraba como siervo? ¿Porque era rico? Porque era pobre. Y no solamente pobre, sino deudor. Entonces, ¿en qué consistía el año del jubileo? En que ya dejaba de ser Siervo. Pobre. pobre. ¿Y cómo? Porque la tierra regresaba otra vez a su dominio, a su propiedad. ¿Qué más? ¿A qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El esclavo, ¿de qué manera llama? Dice nuestro Señor que vio a su pueblo hebreo en manos de los egipcios que estaban ¿qué? Amargura. En amargura, porque su esclavitud era permanente. ¿Cuántos años duraba el año de jubileo por llegar? 50 años. Es decir, una generación, si una generación dura 40 años y 10 años más, es porque su esclavitud es permanente. Pues el Señor Jesucristo dice: he venido a proclamar el año del jubileo. Entonces, primero, el pobre ya no es pobre, ahora es propietario. Segundo, el que está amargado de corazón ahora es gozoso, Gozoso, feliz. feliz. Tercero, A pregonar libertad a los cautivos. claro, ya no es cautivo, ahora es libre.
Entonces ahora es propietario, es gozoso, es libre. ¿Qué más? Y vista a los ciegos, Ahora ve. y a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, tiene visión de futuro. Porque ahora tiene herencia. Porque tiene esperanza. A predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, el año del Jubileo. jubileo. 70 semanas de Daniel. Exactamente. Es el cumplimiento de la consumación. O comienza la consumación. Comienza la consumación. Ahora vamos rápidamente a Levítico capítulo 25. Rápidamente. Versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. 49 años entonces. Entonces. Entonces harás tocar fuerte la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Entonces, mire día de que, la expiación. mire que el Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido ¿para qué? Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué oía el hebreo y decía, wow, ha llegado ya el año 49? Trompeta. Oye la trompeta. Jesucristo dice, yo soy el que toco la trompeta. Mi voz es sonido de trompeta. Es decir, de que se cumpla el tiempo. En la simbología bíblica, el trompetazo indica se cumplió el tiempo de hacer algo. El trompetazo del año jubileo es que se cumple el tiempo de salir en libertad, en propiedad, en gozo, en alegría. Es libre, ya no es pobre. Versículo, ¿en qué quedamos? Versículo 10. Alguien léalo, por favor. Isan. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Cada cual volverá a su familia, a su posesión. Ya no es pobre. Versículo 11. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni Vendimiaréis sus viñedos. De alguna manera el Señor daba provisión para aquel año. Versículo 12. porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. Había abundancia de lo que la tierra producía de por sí y el pueblo viviría de ello. Versículo 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Y cuándo? Y cuando venderéis algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Es decir, cada uno volverá a lo suyo. Cada uno volverá a lo suyo. De tal manera que había una servidumbre perpetua en el sentido de que duraba más de lo que dura el término de vida de una persona. O una generación de 40 años, 50 años, casi 49 años. Eso era lo más parecido en Israel a la esclavitud perpetua o permanente. Ahora la pregunta, en el cumplimiento escatológico de los tiempos, ¿qué es lo que nuestro Señor proclama? Que nuestro Señor es cumplidor del tiempo del jubileo. Y por lo tanto nuestro Señor elimina la esclavitud de carácter permanente. Entonces la esclavitud permanente no puede ser una institución social en una institución practicada en una sociedad o en un orden social cristiano. Porque es darle una bofetada a Cristo y decir, tú no cumpliste el año del jubileo, Señor. Y es por lo tanto un traspié, es un fracaso teológico de los teólogos o de la iglesia cuando ha tomado Levítico capítulo 25 y ha dicho, es necesario que haya esclavos, es bueno que haya esclavos, es permitido que haya esclavos de por vida, perpetuamente o permanentemente, porque la ley decía que hasta el año jubileo, o sea, hasta el año 50 podía salir libre. Cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió ya el año del jubileo. ¿Me voy a entender? ¿Me explico? Dejemos por ahí este tema por hoy.